Numerosos pueblos, civilizaciones enteras de la antigüedad y de épocas no tan antiguas, tenían la convicción de que el planeta Tierra estaba habitado, además de todos los animales, por tres tipos de seres humanos: los gigantes, los regulares o medianos y la gente pequeña. Y al referirse a gigantes no se referían a personas muy altas, como por ejemplo un individuo de 2,30 metros. Se referían a gigantes, a personas que superaban los 3 metros y en ocasiones hasta los 5 metros, verdaderos portentos, de una musculatura impresionante, de una estructura esqueletal impresionante. A eso se referían. Las personas medianas se referían a estos individuos comunes, usted o yo, que pueden ir desde una altura de 1,20 metros hasta los 2,20 metros y demás. Se referían a todas las personas que pertenecen al Homo sapiens sapiens, incluidas las personas de talla pequeña, es decir, personas con acondroplasia. También entrarían dentro de lo mismo, y hago mucho hincapié en esto, porque estas antiguas culturas sabían de la existencia de personas cuya talla andaría cerca de los 30 o 40 centímetros. Así que no era lo mismo. Eran civilizaciones pequeñas, no un individuo dentro de un núcleo familiar de personas medianas, sino civilizaciones completas de personas diminutas. Acompáñeme, le voy a platicar un poquito de eso esta noche. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Prácticamente en todas las culturas del mundo ha habido una historia que tiene que ver con seres diminutos. Simplemente hay que ver en Yucatán, México, en la región de Puc, Uxmal. Es un sitio arqueológico impresionante. Una de las cosas más bellas que usted se puede imaginar y de las que más han sido conservadas con el tiempo. Cuando se encontraron los restos de esta civilización, específicamente en Uxmal, la selva había cobrado su territorio, había recuperado lo suyo. Pero aquellos antiguos templos estaban de pie. Y uno de esos antiquísimos templos es conocido como el Templo del Adivino. Tiene una historia muy loca. Para empezar, es un templo altísimo. Debe de andar sobre unos 35 metros y es diferente a todos los demás. La gran mayoría de los templos y de los sitios ceremoniales mayas tenían construcciones más o menos parecidas, con figuras cuadradas, con figuras rectangulares, con ese tipo de basamentos, pero este es diferente. La pirámide del Adivino tiene unas formas redondeadas muy inusuales y además tiene otras características, como por ejemplo, las escalinatas son demasiado pequeñas como para que una persona mediana, una persona promedio pudiera subir cómodamente. Además, en la parte de arriba también era pequeño el templo, y es que había una historia tremenda. En esta región se contaba que había una persona diminuta. Diminuta. La leyenda maya contaba que esta persona diminuta había nacido de una bruja maya, y ni siquiera era un ser humano como tal, puesto que había nacido de una especie de huevo. No pierda de vista detalle. Una vez que llegó al mundo, era poderoso, era inteligente, era sabio, tenía facultad para conocer el futuro, de ahí que le llamaran adivino. Pero era diminuto. Realmente era muy pequeño. Según cuenta la leyenda, esto motivó a que uno de los reyes de aquel grupo étnico, o uno de los monarcas, no sabría decir cómo era el término correcto, sintiera
cierta animadversión por aquella personita y lo considerara motivo de burlas y de risas hasta que un día lo retó. Es decir, le sugirió un duelo. Si podía, tendría que construirle una pirámide en una noche. De lo contrario, habría muchos problemas y probablemente le cortaría el cuello, pero aquella personita, aquel adivino diminuto, no se amedrentó. Y acto seguido, al caer la noche, construyó una pirámide en una noche. Después de eso, el duelo continuó y tenía que competir con el monarca, a ver quién aguantaba más cocoyoles rotos en la cabeza. El cocoyol es una especie de coco pero pequeño, son duros. El monarca, después de algunos pocos cocoyoles, terminó muerto. Pero el adivino era tan resistente que pudo romper muchísimos contra su cabeza y aún así no tuvo ningún problema. Cuenta la leyenda que después de eso fue una persona de gran prestigio. Y su templo sigue en pie hoy en día. Bonita leyenda. Pero no sería otra cosa más que una simple leyenda. Una leyenda maya. En realidad, los arqueólogos están muy conscientes de que la pirámide del adivino se construyó en varias etapas. No es una sola pirámide, sino que son en realidad 5 diferentes templos que fueron siendo colocados uno encima del otro. El primer templo y adoratorio era pequeño, luego le pusieron más piedras y cosas encima, luego otro más grande y así sucesivamente. Por lo tanto, la leyenda no tendría ningún sentido y estaríamos simplemente contándonos cosas divertidas. Pero para cosas divertidas siempre será preferible contar un chiste. Aquí había algo más. En el concepto maya, existían personas diminutas, y no era lo mismo que los aluches. Los aluches eran criaturas más parecidas a un duende, un tanto etéreas, un tanto espirituales. A lo que se referían era a personas diminutas. Y ahora déjeme que lo traslade al otro lado del Océano Atlántico. En el año 300 a.C., Aristóteles, el hombre sabio aquel que además era un analista y un filósofo y un matemático y un montón de cosas, escribió algo muy inusual. Hizo una descripción de algo que vio. Él se refería a que en la región de Escitia había una migración de grullas. Grullas, los pájaros estos que vuelan, y describía la ubicación más o menos. Escitia es la parte sur de Rusia, donde está Ucrania y varios países, y después se extiende del otro lado del Mar Negro. Toda esa zona era conocida como Escitia por los antiguos griegos. El hecho es que describe que las grullas migran desde Escitia hacia los pantanos al sur de Egipto, la región de Nubia, hacia abajo del río Nilo. Describía eso, podía pasar simplemente como una descripción más de algo que había observado. Era un sabio, era un hombre con grandes conocimientos y describió la trayectoria de las grullas en su migración anual. Pero ahí viene la parte curiosa. También describió que a su llegada al territorio hacia el sur de Egipto, las grullas frecuentemente tenían conflicto y atacaban a los hombres pequeños que vivían allá. Había batallas entre las grullas y aquellos diminutos seres humanos, y fue más allá porque describió que aquellas personas, a las que denominó originalmente pigmeos, tenían colonias completas y habitaban bajo la tierra en cavernas grandes, incluyendo, por supuesto, pequeños caballos, pequeñas armas, pequeñas armaduras y todo lo necesario para sobrevivir e inclusive para combatir con las grullas. Ya sería la segunda leyenda rara, pero en este caso no es una leyenda mítica, sino la descripción de un fenómeno meramente biológico que es la migración de las grullas, y como colofón le había puesto ese comentario. Llegando a Egipto, tenían batallas con pequeños hombres. De acuerdo con esa descripción, para que una grulla pudiera tener una batalla con un hombre, y que éste también perdiera a veces, el individuo no debería de haber sido más allá de unos 30 centímetros. Era algo extraño.
Pero Aristóteles no era fantasioso. Y tan no era fantasioso que hoy en día se sabe que efectivamente las grullas hacen una migración desde la región que en aquel entonces se llamaba Escitia hacia la parte baja del Nilo y hacia las regiones nubias. Así es que nuevamente encontramos personas diminutas y no son seres espirituales, no son seres etéreos como los duendes. No son duendes, no son personajes mitad reales, mitad etéreos, porque se los comían las grullas. Y luego viene otra descripción, Filóstrato, que también fue un historiador y un personaje de estos de gran conocimiento, en el año 300 después de Cristo, en plena época romana, describió exactamente lo mismo, pero al mismo tiempo hacía un análisis de varias cosas que le describieron. Él decía, esto no es cierto, los hombres que no tienen sombra, los hombres con los pies al revés, decía, esto no es cierto. Pero los habitantes diminutos del otro lado del Ganges sí eran reales. De nueva cuenta, un hombre que hacía historia sobre las civilizaciones y sobre la forma en la que vivían, de pronto detiene su marcha sobre cosas tan terrenales como la construcción, los cultivos, para describir seres diminutos que viven del otro lado del Ganges. Es la región en donde, por cierto, hoy en día hay tantos conflictos, la región de la península arábiga, la región de Irak, Irán, la región de Egipto, que está del otro lado del Mar Rojo. Todo eso estaba allí. Así es que algo había aquí de cierto. El problema es que los mayas estaban del otro lado del Atlántico con una diferencia temporal de unos 1000 años. No tuvieron contacto. La mente colectiva o la conciencia colectiva, como quiera llamarle, podría ser el caso, pero no necesariamente, porque precisamente del otro lado del Mar Rojo, en Egipto, estaba toda esta civilización en el período nuevo que le llamaron, y ahí daban culto a una deidad muy particular. Era conocida como Bes. A diferencia de los grandes dioses, Bes era pequeño. Y era bastante material porque, de hecho, lo dibujaban de frente, a diferencia de los dioses etéreos, espirituales y que estaban en el cielo, a los cuales siempre dibujaban de costado, dando perfil. A Bes se le dibujaba de frente y en 2 dimensiones. Hacían una clara diferenciación entre una cosa y otra. Además, era común que en las casas hubiera pequeños mueblecillos y figuritas del dios Bes, para la prosperidad, para que les fuera bien. Era un detalle curioso, pero sobre todo esto se daba hacia el sur. Exactamente allá donde Aristóteles dijo que vivían los hombrecillos que se peleaban con las grullas. Y todavía más. Si nos vamos a la región de Nubia, encontramos varias zonas arqueológicas bien interesantes en donde se encuentran más de 200 pirámides. Pero son muy chiquitas. Es una cosa muy loca, pero en esta región hay pirámides diminutas, ya sé. Van a decir que esto es una imitación de las obras egipcias, y sí, en esta región se construyeron las pirámides unos 1000 años después. Evidentemente no tenían la mano de obra, no tenían la infraestructura para crear grandes templos funerarios como las pirámides de Egipto, pero construyeron cosas diminutas. Y no hay restos, porque las pirámides fueron saqueadas sistemáticamente durante mucho tiempo. Así es que realmente no se sabe quiénes estaban allí, pero hay características tan peculiares como las puertas. Los pequeños pasillos son diminutos. Simple especulación. No me crea. Quizá es la imaginación de gente que se dedica a hablar de cosas misteriosas la que nos lleva a pensar que son muchas las pequeñas casualidades, pero no siempre. Porque si de ahí nos cambiamos de lado del mundo y nos vamos completamente al revés, hasta Hawái, a miles de kilómetros de distancia, en un grupo de islas en el medio del Pacífico, no hubo forma de que tuvieran contacto con nadie. Son civilizaciones que crecieron casi autónomas. Su contacto era meramente entre ellos mismos y eventualmente con alguna isla cercana. Y sin embargo, en Hawái también había gente pequeña. Les llamaban Meneune. Los Meneune también eran muy pequeñitos.
se les describía como personas de no más de unos 30 centímetros. Algunos podían ser todavía más pequeños, hasta de unos 15 centímetros, equivalente a unas 6 pulgadas. Si somos realistas, 15 centímetros sería una cosa de este tamaño. Pero los consideraban reales. Y no solamente como algo espiritual o un chaneque o un duende, sino como algo que podía hacer cosas físicas. De hecho, a los Meneune se les consideraba como grandes constructores, grandes técnicos, grandes seres muy poderosos. Se cuenta que en muchas de estas regiones todavía hay restos de obras que fueron hechas por verdaderos ejércitos de Meneunes, que aun siendo muy pequeños, eran capaces de mover grandes cantidades de materiales, pero había características peculiares. Lo primero, solo trabajaban de noche. Lo segundo, vivían dentro de la tierra en cuevas, muy similar a lo que describía Aristóteles allá lejos y también muy similar a lo que describían los mayas. Estos seres tan pequeños, además de que eran excelentes constructores y eran capaces de hacer estanques grandes de la noche a la mañana, también podían ser muy peligrosos. Eran maliciosos en mucho sentido, no les gustaba que los vieran. Podían hacer muchas cosas, pero si alguien se acercaba y los veía, eran capaces de matarlo o de convertirlo en piedra con mucha facilidad. Y solían jugar bromas a las personas, solo para divertirse. Y si bien se consideraba que era una leyenda antigua y todo aquello, la realidad es que la gente seguía llevando de cuando en cuando pequeños regalos al Meneune, cerca de las bocas de las cuevas, con la única finalidad de evitar que salieran a hacer estropicios por todas partes. La descripción es que existían Meneune, varones y mujeres, y por consecuencia también habría pequeños. Los pequeños eran extraordinariamente pequeños, y, si bien no había una descripción precisa en cuanto a su talla y características físicas, lo poco que queda de estas leyendas habla de criaturas verdaderamente pequeñas. Como un dato curioso, la persona más pequeña que se haya registrado en la historia fue Caroline Crachami, 50 centímetros, murió en 1824 a los 9 años. Era conocida como la Hada Siciliana. Era una persona diminuta. Tenía un trastorno genético conocido como el síndrome de Seckel, que le hacía tener una nariz muy puntiaguda, una cara muy peculiar y ser diminuta, proporcionadamente pero diminuta. Realmente parecía un hada. Y lo mismo ocurrió con Lucía Zárate, una mexicana que falleció en 1890 y que en el momento en el que mayor talla alcanzó tenía 51 centímetros. Por su parte, Chandra Bahadur murió en el año 2015 y medía 55 centímetros. Así que las descripciones de estos personajes que le he estado mencionando son todavía menores, 30 centímetros, y algunos los narran todavía más pequeños, propios para una pequeña silla. Y habiendo comentado esto, hemos hecho un pequeño recorrido. Ya estuvimos en la América Central, en la región maya, estuvimos en los territorios hacia el fondo del Mediterráneo, el Mar Rojo, el Mar de Omán, toda esta zona. Y hemos visto que en todos estos sitios se hablaba de seres humanos diminutos. Hawái, del otro lado del mundo, también, pero no termina ahí la historia. Y es que en América del Norte también había esto. En las regiones de las montañas Pryor, en Montana y prácticamente en toda la zona, había historias acerca de seres humanos pequeños y maliciosos. Eran conocidos como los Pukgujis o Bahguahamini, como se pronunciara, era un nombre raro. Y es que estos personajes habitaban en las zonas boscosas. Las características que describían de estos seres eran muy parecidas. En general, muy pequeños. Se les describía con el pelo alborotado, la piel de un color grisáceo, narigones no más de 30 centímetros, hábiles cazadores. El Pukguji era un excelente cazador. Solía cazar con pequeñas flechas y pequeños arcos.
Utilizando hierbas venenosas, podía cazar animales mucho más grandes que él. Pero también podía, en algún momento, matar seres humanos. Los Pukwudgies eran peligrosos en muchos aspectos. Por una parte podían ser bromistas, atravesar cosas cuando vas caminando para que caigas, y entonces todos llegaban y robaban, siempre de noche. Al igual que todos estos pequeños seres que había en muchas regiones, todos trabajaban y hacían sus cosas de noche. El Pukwudgie hacía lo mismo. De eso es lo que se narraba, pero lo más curioso es que eran maliciosos, gustaban de robar cosas y también de matar. Si el Pukwudgie se enojaba con alguien, le molestaba a alguien, era capaz de matarlo de muchas formas. Podía lanzarle una flecha envenenada, podía prenderle fuego, podía hacerle una maldad consistente en dejarlo sin que pudiera tener hijos. Los guerreros que iban a alguna parte o los cazadores que dormían en la noche tenían que tomar muchas precauciones para evitar que los Pukwudgies hicieran de las suyas. Pedir permiso, buscar lugares específicos que ya habían sido delimitados. Esto era importante. Los antiguos médicos, los antiguos hombres de conocimiento de estas regiones, sabían dónde poner los campamentos. Se marcaba el lugar con ciertas cosas para que los Pukwudgies entendieran que ese lugar era para los humanos medianos y que no deberían de entrar ahí. Pero los seres humanos medianos debían entender que ciertas regiones no estaban a su alcance y si iban para allá, lo pagarían con su vida. Tan es así que en lo que hoy es el Parque Nacional Fremont, hay un sitio conocido como The Ledge. Es un acantilado, tiene unos 30 metros. Los antiguos habitantes de estas regiones, las tribus que vivieron ahí, tenían prohibido acampar cerca de este lugar. Lo tenían prohibido, porque no era un territorio para las personas medianas. Era tierra de estos Bagwahinini. Y cualquiera que llegara ahí se arriesgaba a que por la noche estos personajes lo distrajeran, lo confundieran y lo fueran llevando hacia la orilla del acantilado y lo lanzaran. En este lugar durante mucho tiempo han muerto personas. Son más de 30 metros de caída a un lecho rocoso. Se ha dicho que las personas van allá y todo eso, pero las antiguas tribus decían que no se trataba de personas voluntariamente saltando al vacío, sino engañadas por los Pukwudgies para que cayeran. Así es que eran temibles, y se les tenía mucho respeto. No se les podía atacar, porque entonces responderían, y eran tan hábiles porque vivían en las cuevas, sabían moverse, esconderse, entrar, salir, y podían alejar a toda la casa y matar de hambre a un grupo étnico, a alguna colonia, algún grupo, alguna tribu. Eran capaces de dejar sin comida, alejando a todos los animales, alejando a los peces, todo. Eran temibles. Todavía hoy en día hay personas pertenecientes a los pueblos originarios que piensan que los Pukwudgies siguen estando allí. Claro, si usted va por la carretera en Fremont se va a encontrar de pronto una señal que dice alto, cruce escolar, y a un ladito otra que dice precaución, cruce de Pukwudgies. Es una broma, si usted lo quiere ver así. Es una broma de la policía local. Pero en un tiempo eso no era broma. Ahora, alejándonos un poco y en dirección hacia las montañas rocallosas, vamos a encontrar otro grupo étnico de lo más interesante, Numa-Shoshone, una de las naciones originarias, algonquinos, una civilización muy interesante. Todavía hasta el siglo XX siguieron existiendo grupos que conservaban muy arraigadas sus tradiciones, aun cuando ya eran muy poquitos, seguían conservándolas. Shoshone. Este grupo étnico tenía la creencia de que en las montañas habitaban diminutos seres humanos, completitos. No eran deformes, no eran duendes, eran seres humanos diminutos. De nueva cuenta, no podían pasar de unos 30 a 40 centímetros. Eran muy pequeños, muy belicosos y eran conocidos como Nimerigar, que se traducía como come gente. Y se traducía así
porque los antiguos Shoshone pensaban que estas criaturas eran capaces de matar humanos medianos para comerlos. Vivían también en cuevas y solían ser muy belicosos. Los guerreros no tenían que intervenir con ellos, debían mantenerse lejos porque eran traicioneros y disparaban flechas envenenadas. Podían escabullirse rápidamente o atacar desde los árboles, sin muchos problemas. Podían matar a un grupo de guerreros, porque además eran muchos. También tenían mujeres y niños. Eran colonias completas dentro de las cuevas, escondidos allá. Tenían habilidades casi mágicas. Construían dentro de las cuevas sus propias ciudades. Y eran muy inteligentes. Sabían cazar, sabían cosechar, sabían recolectar, pero también sabían muchas otras cosas que a veces, de acuerdo con lo que platicaban los antiguos Shoshone, podían compartir con los humanos. Grandes conocimientos fueron revelados a estas etnias por los propios Nimerigar. Es decir, que eran bastante reales. No tenían nada que ver con duendes, ni con pixies, ni con hadas, sino con seres materiales que habitaban, que comían, que tenían una vida y que eran muy belicosos. Sobre todo, si alguien se adentraba dentro de sus lugares, de sus cavernas, corrían el riesgo de ser devorados. Ahora bien, ¿qué tanto puede haber de cierto en este tipo de leyendas? ¿Qué tanto podría haber de cierto en todo esto que se ha platicado? Hemos hecho un recorrido desde Hawái, Yucatán, el norte de los Estados Unidos, parte baja de Canadá, el Mediterráneo al fondo, por allá en la región de Turquía, en Egipto. ¿Qué tanto podría haber de cierto? ¿Por qué civilizaciones tan distantes geográficamente y temporalmente pensarían lo mismo y se imaginarían las mismas cosas que realmente se antojan un poco tontas? Pensar que habitan pequeños humanitos por aquí y por allá. No se confunda. No he terminado y no estoy externando una opinión. Pero hay algunos datos por ahí curiosos. El primero de ellos es un asunto encontrado en Polonia, hace algunos años, en la caverna de Siemna. En este sitio los arqueólogos han estado trabajando muchos años, y entre los numerosos restos de animales que hay ahí, se encontraron unos pequeños huesecillos. Son muy chiquitos. Los estudios que se hicieron estaban comparando huesos hasta que de pronto un arqueólogo dijo: oye, esto se ve muy humano, pero es diminuto. Y el siguiente estudio que se hizo fue cómo lo encontraron. Estaban dentro de un depósito de restos que habían sido devorados por alguna especie de ave. La evidencia de aquellos huesecillos es que habían sido digeridos. Habían pasado por el tracto alimenticio de un animal y resulta ser que en el depósito donde encontraron los huesos había otros restos que pertenecían, o sea, restos desechos que pertenecían a un ave prehistórica, a un pájaro prehistórico que se había zampado a alguien. Por supuesto, los científicos no pueden reconocer que se trata de criaturitas. Valga la redundancia, pitufos, puesto que en esta región es donde se cree que habitaban. Como sea, han dicho que era un bebé neandertal. Pero los huesecillos son demasiado pequeños, y algunos estudiosos han externado su opinión de que no pueden ser de un neandertal, ni siquiera de uno infantil. Los dos huesecillos corresponden probablemente a parte de una mano. Algunos huesecillos de una mano casi humana. No se pudo hacer un estudio de ADN, los huesos ni son suficientes y el deterioro de los mismos hace imposible. Como fueron devorados y digeridos, hace imposible identificar el ADN, así es que no se puede saber. Pero queda la duda, porque algunos estudiosos han considerado que esa criatura, que los arqueólogos piensan que podría ser un neandertal de unos 5 años, en realidad sería una criatura de no más de 30 centímetros. Y no hay ningún neandertal tan pequeño. Además, esta criatura debe de haber estado en el exterior. Los analistas no saben si murió y luego el pájaro se lo comió, o si el pájaro lo mató y se lo comió. Lo que es un hecho es que fue devorado, y están ahí los restos. Falta identificar mucho más. Pero es una evidencia peculiar.
Y luego está lo otro. ¿Alguna vez ha oído usted de Pedro, de Wyoming? Bueno, es poco probable. Pedro es una momia. Es una momia que fue encontrada en 1932 y la historia es asombrosa. Dos prospectores, dos mineros, andaban por las montañas de San Pedro. Andaban buscando una veta de oro, dinamitando por aquí y por allá, y de pronto encontraron un pequeño filón. En una pared montañosa vieron algo y decidieron colocar un cartucho de dinamita o lo que sea y abrir un hueco para prospectar. Su asombro fue enorme, porque aquello no era roca sólida, sino que en el interior había una cueva, evidentemente trabajada. No era algo natural. Y allí, en una especie de repisa, dentro de la propia cueva, había una pequeña momia, diminuta. La momia fue retirada y llevada para ver qué hacían con ella. Básicamente no sabían lo que era, pero estaba dentro de una cueva que no tenía acceso desde el exterior. Eso es algo que llama la atención porque pudieron abrir la boca de esta cueva con dinamita. El asunto está en que aquello se hizo muy popular. Ahora mismo le he puesto una foto para que se dé una idea, pero si usted solo nos está escuchando, le voy a describir un poco. Es una especie de personita, sentada como en flor de loto. Tiene los brazos doblados hacia arriba en una posición inusual, los ojos son saltones, la boca es extraña. Está seca, es una momia, no se puede distinguir si tiene ropa o no. La cabeza está aplastada, los labios son prominentes. En principio parecía ser un trabajo de taxidermia, probablemente una criatura muerta, un bebé de pocos meses, probablemente sin haber nacido, y que fue disecada. Era algo complicado aquello, pero llamó la atención de propios y ajenos, al punto de que comenzó a rondar por ahí hasta que llegó con los expertos, médicos que se interesaron en saber qué era eso. Y lo primero fue tomar medidas. Pedro, en la posición en la que se encuentra, tiene 6 pulgadas de alto, 15 centímetros. Sin embargo, calculando cuál sería su altura total, una vez extendido y con todas sus piernas y todo, no habría pasado de unos 35 centímetros. Por supuesto, las opiniones se volvieron caóticas, todo el mundo opinaba, y la gran mayoría opinaba que Pedro, la momia, era falsa, que en realidad era algo hecho. Pero ya eran los años 30, y no tardó mucho tiempo en que se le pudiera someter a rayos X, y la sorpresa fue enorme. Fue enorme porque esta criatura en realidad tenía un esqueleto denso, lo que significaba que eran huesos de adulto. Por la forma, por la densidad, por las características eran huesos de adulto, y algo más. Tenía una dentadura completa. ¿No? Tenía la dentadura completa con unos dientes extrañamente puntiagudos. Y más aún, al momento de analizar las radiografías con detenimiento pudieron detectar que tenía bolo alimenticio, había comido algo y ese algo que había comido probablemente era algo crudo, carne. Por la forma, por la densidad en la placa, carne. Pero más aún, habían descubierto algo tremendo. Esta personita había muerto de forma violenta. Tenía una lesión horrible en la cabeza, tenía una lesión que le había fracturado la clavícula, tenía una lesión en la espalda y posteriormente a esto había sido colocada en esa forma y sepultada allí. Lo que hace pensar que había muerto violentamente, asesinada. Algunos estudiosos opinaron que en realidad era un bebé con anencefalia, una enfermedad terrible. Y encontraron otras momias parecidas en otros lugares que evidentemente eran bebés con anencefalia, en sepulturas que habían estado expuestos a ciertas situaciones que los secaron. Pero esto era diferente. Primero, porque este no era un bebé. La densidad ósea era diferente, la densidad de los dientes era diferente, todo era diferente. Ahí algunos analistas consideraron que la edad de esta personita correspondería a alguien que andaría sobre de los 40 años. Nadie vive 40 años con anencefalia. Así es que no iba por ese lado. Desafortunadamente,
Pedro está perdido desde 1950. Anduvo de circo en circo, cambió de dueño varias veces y finalmente no se sabe dónde paró. Así es que no se le pudieron hacer exámenes más allá de eso. Siempre ha quedado la duda. Pero ahora mismo, después de haber escuchado todas estas leyendas, hemos podido encontrar el niño de Siemna, en Polonia, cuyas características hacen pensar en una criatura muy pequeña que en realidad no era un niño. Y luego tenemos a Pedro, muy pequeño, muerto violentamente, lo cual por cierto me lleva, ahora que lo recuerdo, a un detalle curioso. Dentro de la etnia de los Numa Shoshone, se decía que los Nimerigar mataban a sus viejos. Cuando las personas ya no podían cazar, es decir, las personitas diminutas ya no podían cazar, ya no podían salir a recolectar, ya no servían. Y para evitar que fueran una carga, los mataban de un garrotazo. Pedro murió de esa forma. Así es que, en pocas palabras, lo que se encontró en aquella caverna de las montañas de San Pedro en Wyoming era una Nimerigar, tal como la leyenda lo describe. Así es que si hacemos caso de esto, y luego si nos vamos hasta el fin del mundo, allá en el sur de América, a Atacama, ¿se acuerda usted de Ata? Aquella pequeña momia diminuta que para muchos especialistas era un humano que no nació, una criatura que fue abortada y que fue momificada. Para otros podría tratarse de una persona diminuta, por la densidad ósea, por la dentadura, por muchas otras cosas. No una criatura extraterrestre. Ata, como se le conoce cariñosamente, fue sepultado. Con cuidado, se le puso en una bolsita de cuero, se hizo un ritual funerario, es decir, había personitas como él que lo cuidaron. Genéticamente se ha dicho que en realidad era una persona con 7 mutaciones genéticas que le impidieron vivir. 7 mutaciones comparado con los seres humanos medianos. ¿Y qué tal que no fuera eso, sino que hubiera sido una personita chiquita, como todas las que le he platicado hoy? ¿Usted qué pensaría al respecto? A mí me gustan estos temas porque me hacen pensar que a lo largo de la historia no hemos sido los únicos. Antes de nosotros hubo otras civilizaciones. Después de nosotros vendrán otras civilizaciones y no lo sé. Pero algún día, dentro de miles de años, alguien pensará, qué raros eran esos humanos, qué raras cosas hacían. Y míralos, qué inusuales, qué grandes o quizá qué pequeños. No lo sé qué pensarán de nosotros dentro de miles de años cuando encuentren por ahí, en alguna misteriosa caverna, los restos de uno de nosotros. Pero hoy, esto que le he platicado me hace pensar que conocemos poco de nuestra propia historia. Buenas noches y que descansen en paz.